Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. El evangelista San Marcos nos ha presentado a Jesús desde que llegó a Galilea como el que llamó a sus discípulos, primero a dos parejas de hermanos que estaban en la ribera del mar de Galilea. Después llamó a uno que estaba trabajando, cobrando impuestos. Y un poco más tarde, entre una muchedumbre, escogió a 12, a los que él quiso, para que estuvieran con él y para mandarlos después a predicar con poder de expulsar demonios y de sanar enfermos. Desde entonces lo han acompañado por todas partes, han sido integrantes del auditorio permanente de Jesús, de todo lo que dice, aunque después de que habla a la muchedumbre, él les explica en privado las cosas que no entienden. Lo cierto es que normalmente no han logrado entender todo. Recientemente les hablaba que se cuidaran de la levadura de Herodes y de los fariseos, y ellos no entendían nada. La última cosa que hizo Jesús fue darle la vista a un ciego, pero desde la primera curación, que fue la de la suegra de Pedro, ellos han visto todos los milagros prácticamente. En algunos han colaborado, como en la multiplicación de los panes. Y ahora que los interroga, ellos tienen ya acumulados muchos testimonios de lo que sus oídos han percibido como reacción de las gentes que han sido beneficiarias de los milagros y curaciones y liberaciones que Jesús ha hecho. Se encontraban en Betsaida, un lugar que se encuentra a 213 metros bajo el nivel del mar, y de allí hacen un viaje hacia el noreste con destinación final. Tienen la región llamada Cesarea de Filipo, que está sobre el nivel del mar 300 metros. La distancia entre uno y otro lugar son 40 kilómetros y ya están fuera de Galilea. Ese lugar había sido fundado por Herodes Filipo, por eso se llama Cesarea de Filipo. Había una Cesarea marítima junto al mar Mediterráneo. Allí, a los pies del monte Hermón, que es muy alto, surge el río Jordán, y había una gruta dedicada en tiempos de los macabeos al dios griego Pan, porque ellos helenizaron esa región, los seleucidas. Allí Jesús llega como maestro con sus discípulos y hace un examen después de tanto tiempo. Los interroga acerca de su identidad percibida de parte de la gente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta
es triple. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Es la misma opinión que había resonado en la corte de Herodes, y era la manera en que Juan había sido percibido por el mismo Herodes, que tal vez tenía remordimiento que lo había decapitado, y por eso tenía la esperanza, la ilusión, la fantasía y hasta cierto modo la convicción de que Jesús fuera Juan el Bautista, que había resucitado. Por otro lado, tenemos la opinión de que era Elías. Elías había sido llevado en un carro de fuego al cielo, no había muerto, y se decía que él debía volver en los últimos tiempos. Para otros, se trata de un profeta, una opinión de un nivel también de aprecio respecto a Jesús. Y entonces Jesús hace una segunda pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? La respuesta brotó de los labios espontáneos de Simón Pedro. Siempre él toma la iniciativa y le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el que todo el mundo está esperando. Y Jesús admite la respuesta, pero comienza con una advertencia: no se lo digan a nadie. Y les empieza a decir lo que va a suceder con él. Hasta ahora Jesús ha evitado que lo reconozcan como el Mesías. Los endemoniados les daban el título de Hijo de Dios, y él impedía a los espíritus impuros decirlo, y también cuando hacía algún milagro que pudiera hacerlo sospechar que fuera el Mesías, ordenaba que no dijeran nada a nadie. Pero en este momento Jesús ha aceptado ser el Mesías, y además les anuncia a los discípulos que es el plan de Dios que el Hijo del Hombre, él, padezca mucho, comenzando por ser rechazado por el Sanedrín, la suprema autoridad religiosa de Israel, integrada por los ancianos, personajes de las familias aristócratas, por los sumos sacerdotes, porque había uno vitalicio, pero el gobierno romano había destituido a varios y quedaban con el título de sumos sacerdotes, y también lo iban a rechazar los escribas, expertos de la ley, pero eran los del grupo principal. Y tenía que ser entregado a la muerte y al tercer día resucitar, dijo Jesús. Y lo dijo con toda franqueza, de tal forma que Pedro, por sus expectativas, él veía como Jesús era muy popular, y él probablemente esperaba que cualquier momento fuera elegido o ungido como rey, y él tenía sus intereses personales. Por eso al escuchar esto lo jala aparte, van caminando por el camino, y Jesús le dice a Pedro: no, que no permita a Dios esto. Intentó disuadir a Jesús de sufrir, aceptar el plan de Dios, y Jesús lo reprendió con un verbo que significa exorcizar, reprender, conminar. Le dice: ve detrás de mí, Satanás. Aquí la traducción de la buena prensa oficial del episcopado mexicano está equivocada. Jesús le dice a Simón Pedro, que recientemente ha sido inspirado por Dios para reconocerlo como el Mesías, que a través de él está hablando Satanás, proponiéndole un camino diferente al que Dios quiere. Por eso le dice: ve detrás de mí, Satanás, tú no me vas a guiar, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Así, nosotros podemos percatarnos con toda claridad que en una persona Satanás puede actuar. Apenas un poquito antes, Pedro fue inspirado por Dios para declarar a Jesús como el Mesías, como el Cristo, y en unos cuantos minutos adelante, cuando escucha el plan de Dios, que debe padecer mucho, que debe ser rechazado y que debe morir, aunque anuncia que va a resucitar, resulta que no quiere ese sufrimiento, se opone, y por eso Jesús descubre que en los labios de Pedro está hablando Satanás con la intención de apartarlo del plan de Dios, del camino de la salvación que Dios propone para el Mesías. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.